Tengan todos buenos días. Mi nombre es Julio Riascos, soy profesor de econometría de la Universidad de Nariño. En esta oportunidad diseñaremos un pequeño tutorial para explicar dos cosas fundamentalmente. La primera de ellas, la realización de modelos econométricos en las plataformas de Stata, de Grelt y de EBIUS, para que el estudiante tenga una apropiación del software, que es la herramienta mediante la cual hacemos las estimaciones de tipo econométrico. La segunda intención es que podamos diseñar un modelo econométrico que cumpla al menos los principios o los supuestos fundamentales del modelo clásico de regresión lineal. Bueno, la información. Tenemos una muestra de 20 estudiantes. Son 20 estudiantes que fueron encuestados en un punto en el tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de información de corte transversal y tenemos información sobre el final de la nota de econometría, el número de consultas efectuadas por los estudiantes a lo largo del semestre, la asistencia a clases, que es una variable dummy, que toma valores de 1 cuando los estudiantes regularmente asistieron y 0 cuando no lo hicieron de forma regular. Hábitos de lectura, que también es una variable dummy. Horas semanales dedicadas al estudio. Nota final de microeconomía. Nota final de macroeconomía. Nota final de estadística. Ingresos mensuales percibidos por los estudiantes, uso de herramientas informáticas o habilidades informáticas, manejo de inglés, habilidades matemáticas, edad. Se preguntó si los estudiantes tenían novio o novia, si los estudiantes pertenecían a grupos de investigación, si los estudiantes tenían cuenta en Facebook, si los estudiantes habían accedido a una matrícula de honor y finalmente el costo de la matrícula. Ok, entonces esta es nuestra base de datos, la tenemos en Excel y trabajaremos en el programa EBIUS 7. EBIUS 7 es un programa más desarrollado para el trabajo de series temporales. Trabajaremos también en el programa Stata, que es un programa diseñado más para hacer análisis de corte transversal. Y trabajaremos finalmente con el programa Grelt, que es un programita que tiene, digamos, algunas herramientas interesantes para el análisis de series de tiempo y también para el análisis de corte transversal. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer será pasar nuestra base de datos a los programas. Entonces, lo que vamos a hacer es marcar los daticos. Primero vamos a pasar esta información a Stata. Stata no nos va a comprender las cifras si las tenemos con coma. Así que tenemos que pasar estas comitas a punto. Nótese que Excel sí me comprende la información con comas. Me puede hacer operaciones como el promedio y la suma. Lo que necesitamos es pasarla a punto, solamente para Stata. Entonces le damos control V larga, o lo que es lo mismo, irnos a la herramienta de buscar y seleccionar y ahí ubicar la opción de reemplazo. Entonces, Excel, búsqueme las comas y reemplácemelas por punto. Y le doy reemplazar todos. Así que ya tengo la transformación que me exige el Stata. Y copio ahora sí toda la base de datos. La copio incluyendo sus rótulos. Estamos en el Stata ahora. Y nos vamos a la opción Data Editor. Aquí en la primera celda le damos control V corta y escogemos la segunda opción de pegado, que nos incluye los rótulos de las variables. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos todas las variables con nuestros daticos. Ya lo tenemos entonces en el Stata. Eso lo podemos confirmar cuando tenemos aquí en variables, tenemos el nombre de las variables y digamos que en ese sentido ya podríamos trabajar con el Stata. Ahora, en Excel voy a deshacer el cambio que hicimos de los puntos por las comas, lo deshago, le doy simplemente deshacer, guardo mi base de datos, la guardo sin los cambios y lo que voy a hacer es llevarla ahora a Grelt.
por ejemplo. Entonces en Grelt nos vamos a la opción archivo, a abrir archivo de datos y nos vamos a la opción importar. En importar le damos Excel porque la información se encuentra en Excel. En mi caso está en el escritorio, se llama modelo. Entonces nos vamos a escritorio, ubicamos modelo y le damos a abrir. Él me dice que va a empezar a importar de la columna 1, la fila 1, en la hoja 1. Le doy a aceptar. Me dice que los datos que se han importado han sido interpretados como sin fecha, es decir, sección cruzada o corte transversal. Me pregunta si deseo dar a los datos una interpretación de series temporales o de panel. La respuesta es no, porque es información de corte transversal. ¿Ok? Aquí tenemos, como ustedes se pueden dar cuenta, las variables. Podríamos nosotros crearle, por ejemplo, una explicación a las variables. Aquí esta variable, que es la variable número 15, nos ha quedado como novi, cuando en realidad esta variable era la variable novia o novio. Entonces le vamos a dar aquí editar atributos. Aquí podríamos cambiarle el nombre a la variable, pero no lo voy a hacer, voy a dejarla así. Simplemente le voy a dejar la explicación de que es novia o novio y le doy a aceptar. Fíjense que ese cambio me permite ya tener la etiqueta descriptiva. Ok, esto en Grelt. Y finalmente en Nibius. En Nibius nos vamos a la opción File, vamos a la opción Open y en Open le damos Foreign That as Word File. Ubicamos nuestro archivo que se encuentra en el escritorio. Nuestro archivo se llama modelo. Le damos a abrir, le damos siguiente, siguiente, Finish y ya tenemos, como ustedes se pueden dar cuenta, todas las variables. Aquí tenemos todas las variables. Ok, bueno, para estimar el modelo, entonces nos vamos al Stata. En el Stata existen varias opciones. La más larga sería irnos a Statistic, Linear Models and Relate, darle Linear Regression. Y lo que tendríamos que hacer es simplemente especificar el modelo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un modelo pequeño. La variable final que vamos a explicar son las notas finales de econometría. Las colocamos en Dependent Variable. En Independent Variables, eso que queremos explicar depende, por ejemplo, de las horas semanales dedicadas al estudio y de la nota final en estadística. Por ejemplo, le damos OK. Y tenemos los resultados del modelito. Entonces aquí tenemos la variable final, aquí tenemos el valor de la constante y aquí tenemos los parámetros estimados. Como podemos darnos cuenta, los errores estándar son pequeños, las t calculadas son más o menos grandes y la probabilidad de la prueba t es pequeña, con lo que podríamos decir que individualmente estos factores son significativos. El R2, que es un R de 91.21%, es decir, que el modelo tiene una alta bondad de ajuste, una buena capacidad explicativa y una buena capacidad predictiva. Ok, la prueba F pues nos dice la significancia conjunta de las variables. Entonces tenemos un buen modelo. En teoría tenemos un buen modelo. Ok, vamos a hacer lo mismo en Grelt. Para Grelt será la opción modelo, mínimos cuadrados ordinarios y explicamos final, que nos queda en variable dependiente en función, hemos dicho, de las horas semanales y la nota final de estadística. Le damos a aceptar y estos son los resultados del modelo. Son los mismos resultados que nos aparecen en el Stata, tienen que serlo. Entonces, el dato de la constante, fíjense, es 1.18. El coeficiente de las horas semanales es 0.19 aquí también. Y finalmente de estadística, que es 0.24, aquí tenemos 0.24. Ahora, Grelt nos presenta una ventajita, que es que nos coloca, si la variable es muy significativa, nos coloca estas estrellitas. En particular, 3 estrellitas. Aquí tenemos la información, ¿cierto? La misma información, el R2, que es alto, el R2 ajustado o corregido. Tenemos criterio de información Akaike, el criterio de información de Hannan-Kim,
y el criterio de información de Schwartz. Ok, aquí tenemos la desviación típica, el valor del t y la probabilidad. Esto en Grelt. Bueno, en Grelt me voy a permitir mirar la herramienta de gráficos. Grelt nos permite hacer una graficación en tercera dimensión. Entonces, para mirarla, nos vamos a gráfico de variable estimada y observada y le damos contra horas semanales y nota final de estadística. Como ustedes pueden ver, este es el plano en tercera dimensión y la capacidad de ajuste de los datos. Ya no a una línea, sino a un plano, porque nuestro análisis es un plano. Entonces tenemos la relación de la nota final, de las horas semanales y de la nota final en estadística. La idea es que estos puntos se ensamblen lo mejor posible a este plano. Ok, finalmente entonces la aplicación en EViews. Para EViews podríamos irnos a la opción Quick, es una de las formas, Estimate Equation, y decirle aquí, bueno, lo que nosotros queremos es explicar el final, la nota final de econometría. Esta C es la constante y le colocamos el final, la constante, y aquí ahora empezamos a señalar las variables exógenas. En este caso hemos dicho que la primera variable es horas semanales, así se llama, horas sem, y la siguiente variable se llama en estadística. Y le damos a aceptar. Y estos son los mismos resultados en la plataforma de EViews. Ahora bien, para mirar los contrastes, por ejemplo, supongamos que uno de los contrastes que más nos llama la atención puede ser el de multicolinealidad. Recordemos que la multicolinealidad es más un problema en series de tiempo, aunque también desde luego puede tener algunos impactos relevantes en información de corte transversal. Cuando se quiere explicar un fenómeno, puede ser que no se quiera, si el desarrollo son políticas, que exista el problema de la multicolinealidad. Entonces, para mirar la multicolinealidad, nos vamos a Statistic, nos vamos a Linear Models and Relate y nos vamos a Regression Diagnostics. Allí le damos Specification Tests y buscamos, por ejemplo, el análisis del factor inflacionario de varianza. Lo seleccionamos y le damos OK. Este es el denominado análisis BIF. Y la teoría dice pues que si sobrepasa el valor de 10, el modelo tiene problemas de multicolinealidad. Como nos podemos dar cuenta, el BIP no sobrepasa el valor de 10 y por lo tanto este modelo aparentemente no tendría problemas de multicolinealidad. Si quisiéramos ver, por ejemplo, esta relación en Grelt, sería muy fácil. Tendríamos que irnos al modelo. Nos vamos a la opción contrastes y en contrastes le damos la opción de colinealidad. Allí observamos que tenemos los mismos resultados. El BIF es de 1.417, lo que sugiere que este modelo no tiene problemas de multicolinealidad. Ahora, vamos a hacer el análisis en EViews. Entonces, nos vamos a la opción View. Y en la opción View nos vamos a Coefficient Diagnostics y dentro de esa opción nos vamos a la opción de Variance Inflation Factors. Y aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos el mismo resultado. Un análisis que podríamos hacer de multicolinealidad, es típico hacerlo, puede ser con la matriz de correlación. Entonces, por ejemplo, para sacarla, nos vamos a Quick Group Statistic y le damos correlaciones. Y aquí listamos, simplemente, uno lo que partiría haciendo sería colocando final, hora sem y n estadística. Y le damos OK. Y aquí tenemos los resultados. Entonces, la idea es que la relación entre las notas de estadística y las horas semanales dedicadas al estudio no tenga un coeficiente de correlación muy elevado. Aquí podríamos decir que existe algún grado de asociación lineal, pero no es tan elevado como para preocupar. Esto igual es criterio del investigador. Bueno, nos interesará también entonces, por ejemplo, mirar si el modelo tiene normalidad. Es importante que los errores residuales se distribuyan normal. Entonces, para verlo en Grelt, nos vamos a contrastes
y normalidad de los residuos. La idea es que los errores residuales en la función de densidad tengan una mayor frecuencia cercana a cero y que los errores grandes se eliminen de forma negativa con los errores grandes de forma positiva, dándonos esta tendencia de campana de Gauss. Y aquí la estadística que se utiliza, que es un H cuadrado, tiene una probabilidad del 0.6013. Eso nos indica que más o menos con un 60.13% de confianza tenemos una tendencia a la normalidad. Para aplicar ese test dentro del modelo, irnos a la opción View Residual Diagnostic Histogram Normality Test. Y aquí miramos el mismo resultado. Hay una tendencia. Recordemos que la asimetría debe tender lo más posible a 0. La curtosis debe tender lo más posible a 3. Yarque-Bera debe ser pequeño y el valor de la probabilidad debe ser lo más alto posible. En este caso tendríamos una tendencia a la normalidad del 86.78%. Entonces tenemos una clara tendencia. Hemos analizado multicolinealidad, normalidad. Vámonos a Stata para mirar la heterocedasticidad. Entonces nos vamos a Statistic, Linear Models and Related, Regression Diagnostic, Specification Tests y le damos el test de heterocedasticidad. Aquí puedo aplicar varios tests, pero comúnmente se utiliza el análisis de White, que puede ser tomar el tamaño de la regresión auxiliar y multiplicarla por un R2, lo que nos permite aproximarnos a una chi y tener una probabilidad. Entonces uno podría decir que más o menos con el 86.88% de confianza el modelo no sería heterocedástico, o podría uno decir que con el 86.88% el modelo presenta homocedasticidad. El modelo presenta homocedasticidad. Si quisiéramos realizar ese test en Nibius, nos iríamos a View Residual Diagnostic y test de heterocedasticidad. Aquí tenemos varias opciones. Escogemos el test de White, le damos OK y miren que el análisis es similar. Tenemos una buena tendencia a la homocedasticidad. Este modelito entonces cumple, digamos, de manera satisfactoria con la normalidad. Presentamos algo de homocedasticidad, está bien. El modelo no tiene muchos problemas de multicolinearidad. Lo que nos quedaría por revisar es qué pasa con la autocorrelación. Entonces nos vamos a View, nos vamos a Residual Diagnostic, nos vamos a Serial Correlación, el análisis de Breus-Godfrey, y le decimos, bueno, queremos ver qué pasa con los esquemas autorregresivos de orden 1. El modelo es muy bueno, nos dice que no tenemos problemas. En este caso, como estamos hablando de información de corte transversal, tendríamos que hacer alusión al concepto de autocorrelación espacial, no la autocorrelación temporal. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la estadística de Durbin-Watson. Si fuera serie de tiempo, podríamos utilizar sin problema Durbin-Watson. Y la estadística tendría que ser muy cercana a 2 para que nos caiga el valor de este Durbin dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula, que plantea que no existe evidencia de autocorrelación espacial ni positiva ni negativa. Pero este análisis, repito, es más para series de tiempo. Ok, entonces aquí tenemos un modelo que, digamos, cumple en términos generales con los supuestos básicos del modelo clásico de regresión lineal.